la herrería. Son las 8 horas con 12 minutos, 8 horas con 12 minutos en Voces y Opiniones, y es momento de dar paso a nuestro invitado del día. Él es el abogado Luis Argudo González, especialista en Derecho Laboral y también en Derecho Público. Nos viene a hablar acerca de la Ley de Integridad Pública y también a desarrollar una de las preguntas que se están haciendo actualmente a las personas. ¿Las desvinculaciones quedan sin efecto o no? Bienvenido, abogado Argudo, a su espacio Voces y Opiniones. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de poder dar luces a la ciudadanía de esta decisión de la Corte Constitucional que encantado analizaremos y veremos los efectos jurídicos que ha provocado esta sentencia. Muchas gracias, abogado. Para entrar en contexto, sabemos que la Corte Constitucional dejó sin efecto dos leyes, la Ley de Solidaridad y la Ley de Integridad Pública en su totalidad. En este caso, refiriéndonos a la Ley de Integridad Pública, lo que señalaban es que no alcanzó en tema de funcionamiento como tales porque sus normas conexas vulneraron principios como la unidad de materia, la publicidad y la deliberación democrática. Esto ya es un hecho, sin embargo, también hay artículos que ya estaban puestos en rigor, como por ejemplo las desvinculaciones. ¿Qué es lo que podría pasar a partir ya de haber dejado sin efecto esta ley, abogado? Bien, en efecto, la Presidencia de la República, desde este segundo periodo de gobierno, ha comenzado a trabajar en leyes económicas urgentes, desnaturalizando el objeto de esta norma, ¿no? Buscar una solución económica a través de la legislatura y no a través de políticas públicas. La Corte ya ha barrido y me parece adecuado que la Corte no haya permitido estas leyes troles, porque le llamó así porque en el año 2001 y 2002, bajo un mecanismo algo similar, se pusieron en un paquete de leyes, que se llamaba la ley troll, subían un montón de normas jurídicas y las metían de diferentes materias en el mismo saco, ¿no? Entonces la Corte ha barrido aquello. Pero en el caso de la ley de solidaridad, efectivamente ha establecido efectos retroactivos totales en la norma, pero lamentablemente respecto a esta ley que es materia de la entrevista, esta ley de integración pública, no ha generado efectos retroactivos solamente en tres materias: a nivel penal respecto a ejecución de penas, a nivel de menores de manera específica, que ha generado esta retroactividad, y respecto a movilidad humana. Pero queda en el aire el motivo sustancial de esta cantidad de acciones de inconstitucionalidad respecto a esta norma, respecto a lo que tú mencionaste, de las desvinculaciones a aquellos servidores públicos ganadores de concursos o de nombramiento definitivo. Eh, la Corte lamentablemente dijo que los efectos de esta declaratoria rigen a partir de la publicación de la sentencia en el registro oficial y solo crea efectos retroactivos de las materias que mencioné. ¿Qué pasa con aquellos servidores públicos que fueron desvinculados? La Corte estableció la constitucionalidad temporal de estas normas al no haberle dado un efecto retroactivo, pero al haber reconocido la Corte, al haber reconocido que se violó el derecho a la seguridad jurídica a través del procedimiento parlamentario específico, de haber introducido en el segundo debate un montón de normativas jurídicas a último momento, y que no era el procedimiento adecuado para aplicar reformas laborales y que no estaban vinculados a leyes económicas urgentes, estableció una lesión a la Constitución. Si bien estableció efectos a futuro, todas las acciones de plena jurisdicción o subjetiva, las acciones judiciales presentadas en contra de las desvinculaciones a nivel de la justicia de manera ordinaria van a ser negadas. ¿Sí? No se va a producir ningún reitero del puesto de trabajo, porque se entiende que a la fecha del uso de la norma, de la aplicación de la ley, era válida.
Lo que sí pueden usar aquellos servidores públicos que se sientan afectados con esta desvinculación es presentar reclamaciones contra el Estado, puesto que el Estado, a través del Ejecutivo, a través del Legislativo, expidió una norma y el Ejecutivo aplicó una norma que violaba y que violó la Constitución. O sea, Correcto. hay una lesión directa a los ciudadanos. La Corte, erradamente, es mi criterio, se entiende que es un efecto jurídico ya en firme, pero la Corte equivocó a no haberle dado efectos retroactivos a la inconstitucionalidad. Pues los derechos se encontraron y se encuentran y siguen lesionados. O sea, hay una lesión que requiere reparación. Y aquellos servidores públicos que requieran reparación pueden demandar una reparación en contra del Estado por el daño producido por la expedición y aplicación de esta norma que a todas luces siempre fue inconstitucional. ¿Sí? La Corte en otros casos ha entendido no generar efectos retroactivos, como el caso de las compras de renuncias, que estas compras de renuncias en la época de Rafael Correa nacieron en el 2012, 2011, y esta inconstitucionalidad recién se dictó en el 2023. Bueno, pasaron 11 años, son efectos jurídicos muy consolidados. Hablar de reitero era un poco más complejo. Hoy no han pasado más de 4 meses. ¿Sí? Y en 4 meses, por supuesto que se puede reincorporar a aquellos servidores que este gobierno de manera equivocada ha intentado atacar la estabilidad de los servidores públicos que han ganado por concurso, por mérito, sus plazas de trabajo. Pero en todo caso, para las personas que se hayan sentido afectadas con estas desvinculaciones, todavía les queda una vía judicial por tomar, que en este caso sería una demanda contra el Estado, como bien nos menciona abogado Argudo. Sí, efectivamente, pero no para reintegro. Ya el reintegro de puesto de trabajo, ese ya es un hecho consolidado. Lo que sí no está, lo que está consolidado es que también a su vez que el Estado, a través, insisto, del presidente y la Asamblea, violó la Constitución. Y al violarla, todos aquellos que hayan sido afectados por esa violación constitucional requieren reparación. La Corte no puede dejar en el aire y el Estado no puede quedar en el aire. Se violó derechos y lo dejamos ya ahí enterrado porque ya se los violó, no vamos a hacer nada. No. Y Los solamente ciudadanos para... afectados pueden Sí. demandar al Estado para reclamar una reparación, una indemnización por la violación de su derecho constitucional. Y Pueden reclamarlo. solamente para precisar, ¿qué pasaría con los procesos, con las investigaciones o sanciones que ya estaban en curso bajo esta normativa? Bueno, a ver, si es que hay los procesos disciplinarios, no judiciales, procesos disciplinarios, o estas evaluaciones que se generaron a través de la norma, que se hicieron toda una reglamentación a través del Ministerio de Trabajo para hacer evaluaciones con el objeto de desvincular, que era el objeto sustancial, quedan sin piso. O sea, todas las evaluaciones se anulan, se deben archivar en virtud de la inconstitucionalidad de la norma, pero todas aquellas evaluaciones que hayan tenido como un acto administrativo antes del día de que dictaran la sentencia, que fue el día viernes o jueves, viernes si no me equivoco en la tarde, antes que dicten la sentencia y se publique en el registro oficial y dictaron la resolución, el acto administrativo de desvincular queda en firme, la desvinculación queda en firme. Ahora, el gobierno como tal había señalado que uno de los propósitos de esta ley de integridad pública era justamente la prevención y sanción en la corrupción del sector público. Ahora, ¿cómo afecta, digamos, que ya el veto de esta ley justamente a este propósito que tenía el gobierno? La ley orgánica de servicio público, su reglamento, tiene un montón de causales por los cuales los servidores públicos de carrera, los que tienen estabilidad, pueden ser sujetos de sumarios administrativos o de procesos disciplinarios. La ley ya prevé eso, esta y la LOSCA, la anterior, la que se extinguió hace más de 17 años, ya preveía y prevé el actual mecanismo para poder sancionar y desvincular a aquellos servidores que no cumplen con sus deberes como servidores públicos de carrera. Lo que creó esta nueva norma que fue declarada inconstitucional, hay que tener en cuenta que la Corte no observó el fondo, solo observó la forma del procedimiento para expedirla, para crearla, pero por el fondo creó evaluaciones periódicas, es decir, o evaluaciones constantes sin determinar parámetros claros
y evaluaciones que podían ser muy subjetivas y fueron subjetivas en algunos casos, en la cual el servidor podía ser un objeto constante de acoso y persecución para su desvinculación, para su presión política. O sea, si el servidor cumple con sus labores designadas en el área del manual de funciones, cumple con su puesto y obtiene su remuneración. Si incumple, si no llega puntual al trabajo, si falta el trabajo, si destruye bienes, si no cuida bienes, si no cumple con sus obligaciones, puede ser sujeto, por supuesto, a una desvinculación a través del mecanismo que ya establece la LOSEC. Lo que creaba esta norma era evaluaciones constantes y periódicas sin parámetros específicos que le permitía reglamentar subjetivamente al Ejecutivo los mecanismos para poder evaluar y sancionar con una desvinculación. Es decir, entonces que esta era una ley con vacíos técnicos y que al contrario no es que debilita la lucha contra la corrupción. Para nada, esta norma que pidió la Asamblea a través del presidente de la República por esta ley económica urgente estaba dirigida a desvincular. Porque, ¿por qué la llama ley económica urgente o una lucha contra la corrupción respecto a servidores públicos? Es porque quiere achicar el Estado. Desde la óptica del liberalismo económico de Adam Smith, David y Ricardo, el Estado tiene que ser más pequeño, tiene que intervenir menos y el objetivo era reducir la masa salarial del Estado. Entonces, esa es la política económica que tenemos clara, que compatibiliza con la disposición de una ley económica urgente. Sí, ese es el sentido. Pero hablar de que la ley iba a servir para evitar corrupción en el sector público respecto a funcionarios que no cumplían con sus obligaciones o que se alejaban del marco de la ley, ya la LOCEC lo prevé. Lo que habían era, insisto, evaluaciones periódicas, como tú lo has mencionado, sin mayores parámetros técnicos para que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, como lo hizo, reglamente a su libre albedrío los mecanismos de evaluación. Estas evaluaciones periódicas, al ser muy subjetivas, podían establecer una calificación ínfima y podía permitirle al Estado desvincular al servidor, que ese era el objetivo sustancial. Pero también tenía un objetivo político. El objetivo político era desvincular a aquellos ciudadanos y ciudadanas que ganaron concurso de oposición y merecimiento desde que nació la Constitución de Montecristi, es decir, desde 2008 hasta el 2017, que se declaró la austeridad por parte del gobierno de Moreno. Durante estos 11 años, bueno, 9 años, 9, 10 años, se trabajaron en concursos públicos de oposición y merecimiento donde los ciudadanos apostaron a sus méritos, apostaron a la oposición y lograron hacer una plaza de trabajo en el sector público y una estabilidad cumpliendo con sus obligaciones. Si no las cumplían, se abría un sumario. Y por supuesto, usted hace un dato estadístico de cuántas acciones contenciosas administrativas hay en el país por desvinculaciones a servidores públicos, es donde mayor carga laboral hay en el área no penal. ¿Sí? Entonces se entiende que si hay desvinculaciones, si se aplican mecanismos de desvinculación. El objetivo era como tal reducir la masa salarial y atacar a aquellos ciudadanos que obtuvieron un puesto en el Estado a través de la Constitución de Montecristi, hoy impugnada por el presidente de la República, a través de concursos, es decir, a través de los méritos. Y regresar al mecanismo anterior, en el cual se establecía el nombramiento definitivo únicamente por consenso institucional. Antes los puestos de nombramiento permanente no eran objeto de concurso, no todos. Algunos sí, otros únicamente por la antigüedad o por tener 5 años en el servicio, la institución entregaba un nombramiento permanente. O sea, a partir del 2008 se eliminó aquello, o sea, aquellos que tenían nombramiento permanente se mantuvieron en el puesto, pero del 2008 en adelante todos fueron por concurso. El objetivo político del Ejecutivo era desvincular a aquellos servidores que ingresaron desde el 2008 al 2017 al Estado y reducir como tal también la masa salarial. Y al ya no existir como tal, al ya no estar vigente estas leyes, el gobierno pues ha impulsado aún la idea de votar por el sí para una asamblea constituyente. ¿Qué es lo que se podría reformar en caso de que esto se dé paso, de que el pueblo decida efectivamente irse a una constituyente? ¿Qué es lo que se podría reformar
para justamente hacer estas evaluaciones y probablemente achicar el Estado en la parte de empleados públicos? Eh, eh, a ver, la Asamblea Constituyente, conceptualmente, doctrinariamente, si está llamada a crear una nueva constitución, si crea una nueva Carta Magna, puede, entre otras cosas, otros parámetros, puede eliminar a la Corte Constitucional, porque si yo creo una nueva constitución, puedo modificar que sea la Corte Nacional de Justicia quien tenga una sala constitucional, como hay en algunos países, o decidir que no haya sino un control difuso, como lo hay en Norteamérica, que no hay un control concentrado, y se elimina la Corte Constitucional. Puedo determinar que salgamos del presidencialismo e ir al parlamentarismo y nombrar a la primer ministro y ya no presidente de la República. O puedo regresar a la Cámara de Senadores y Diputados o congresistas. Entonces, si yo llamo a una constituyente para reformar aspectos de una constitución vigente, bueno, eso es un poder derivado que se puede ejecutar. Pero si llamo para crear una nueva constitución, puedo barrer con todo. Así la Corte Constitucional le ha dicho, no es de plenos poderes, pero si crea una nueva constitución, entonces ¿qué es? Es una asamblea constituyente de plenos poderes. O sea, la constituyente puede decir, ya no existe Corte Constitucional y se va a la Corte. Ya no existe presidencialismo y se ve presidente. ¿Sí? Entonces, esta asamblea puede modificar normativa jurídica y podría inclusive dar efectos retroactivos a decisiones constituyentes. Esto es el reintegro al puesto de trabajo de todos aquellos servidores públicos que han sido desvinculados. Particularmente, yo estoy de acuerdo con los constituyentes, no por simpatizar con el presidente, sino porque nos da la oportunidad de recuperar aquellas lesiones que le han hecho a Montecristi y recuperar la vigencia de la Constitución de Montecristi y con la constituyente barrer, ahora sí, aquellas decisiones inconstitucionales o arbitrarias, lesivas de derechos que nació con el Consejo de Participación Ciudadana del Trujillato. A partir de ese consejo había una serie de lesiones a la Constitución, a los derechos laborales, a los derechos civiles, a los derechos ciudadanos de movilidad, a los derechos económicos, a los derechos de la salud y la vivienda. Entonces, yo creo que ese constituyente puede ser el arma idónea para que la ciudadanía un poco barra a esta política que está dedicada a atacar los derechos. Usted ya lo mencionaba al inicio de su programa. Mi pésame para las familias del norte de la sierra del país por el fallecimiento y asesinato a un dirigente indígena en esta represión contra los derechos a hacer manifestaciones, un derecho legítimo a la ciudadanía, hoy siendo reprimida. La constituyente nos puede ir a barrer contra estas políticas que afectan los derechos de los ciudadanos. Le queremos agradecer, abogado Luis Argudo, especialista en Derecho Laboral y Derecho Político, por su análisis respecto a la Ley de Integridad Pública y un poco también hemos abordado el tema de la posible constituyente. Gracias nuevamente por estar en este espacio Voces y Opiniones. Muchas gracias a ustedes. Son las 8:30, amigos, 8:30.